Bueno, buenos días, Ago. Buenos días, chicos. Eh, la charla de coloquios de hoy la va a dar Agop Tabakian. Él es abogado de formación, pero se dedica a la literatura en sus momentos de placer. Trabajó mucho tiempo en el Consejo Nacional Armenio y hoy la charla va a girar alrededor de la literatura, el arte en contextos de sufrimiento, de genocidio y de esas cuestiones. Agop hace aproximadamente 1 o 2 años, un año publicó este libro, Desde las sombras del dolor, que es un libro de poesías, que ahora nos va a contar un poquito de qué se trata. Agop, ¿por qué escribir a 100 años de la tragedia? Bueno, ante todo, hola chicos, ¿cómo están? Espero que esta charla que tenemos con Juan los ayude a hacer un trabajo que tenga que ver o que esté ligado al arte como un instrumento para generar algunas cuestiones que están ligadas a los derechos humanos, como algún instrumento para alzar la voz, así que un poco, digamos, a veces ustedes tal vez están viendo el tema de políticas y materia de derechos humanos, militancia. El arte también lo considero yo y mucha gente como otro camino, otro canal. Otra herramienta. Exacto. Así que bueno, ahora contestando un poco la pregunta de Juan, de por qué escribir a 100 años, como le había comentado a él, no hay solo una causa. Hay muchas causas que van haciendo como una masa y que terminan generando en mí la inquietud, necesidad de escribir. La primera tiene que ver con que el genocidio armenio en este caso ya es parte digamos, de la historia del pueblo armenio, por ende es parte de mi identidad. Entonces desde ahí a 100 años yo pertenezco a una generación que va a entrar al centenario y pasan muchas cosas, pasan el temor al olvido, tengamos en cuenta que no hay un reconocimiento porque el que hoy representa al asesino, digamos, hoy los asesinos físicos no están, pero está el Estado que es el responsable de ello y que lo niega, o sea, entonces estamos contra el olvido, contra la negación, y bueno, tal vez uno tratando de poner una pizca, trabajar en eso, contando cada historia de lo que le pasó a cada una de las personas que vivió eso, o sea, yo traté de trabajar eso en las poesías, o sea, sentir tal vez en carne propia lo que pasó, contarlo, esto de que uno desde lo que escribe es la voz de la víctima. Creo que, digamos, son estos algunos de los por qué uno tuvo esta inquietud de escribir. Obviamente porque a uno le gusta escribir también y ponerse, digamos, como una meta a esto, o podés escribir sobre muchas cosas, pero me parece que el arte en este sentido es un canal, la verdad, muy bueno. Entonces tenemos una expresión, una necesidad tuya, Sí. Un criterio estético del leer, el escribir, sí, y una tercera cuestión ligada a recuperar, traer, dar voz y ponerse, sí, en el lugar del otro. Sí. Y cómo, en términos más generales, ya quizás corriéndonos, pero inmersos en tu experiencia, ¿cómo se puede relacionar el arte con los genocidios, estos tipos de crímenes, atrocidades, cuestiones horribles? O sea, la poesía como una herramienta estética con el horror máximo. Sí, a ver, yo acá en mis apuntes había puesto como que vivimos en un mundo que es perverso, genera marginalidad, es desigual, entonces eso no lo podemos evitar. O sea, mi particular visión es que no lo podemos evitar. Sí podemos transformarlo. ¿Y cómo lo podemos transformar? Yo creo que el arte es una herramienta
que ha transformado y sigue aspirando a transformarlo. Ahora, ¿qué es lo que transforma? Es cómo llega, digamos, al otro esta realidad. Digamos, hay gente, hay pueblos que han vivido grandes sufrimientos, pero esa realidad no llega al otro, sino que llega transformada por la voz, digamos, de los genocidas, por la voz de los victoriosos, que son los que realmente o generalmente escriben la historia. Ahora, si nosotros podemos hacer llegar la voz de las víctimas, ahí generamos una transformación en esta realidad. Tal vez también despertamos en aquellos que leen esto de sentirse parte de esa realidad que no está vista y en ellos generar una rebeldía tal vez o verse identificados con esta realidad. Entonces en esto es donde uno cree que apunta a la transformación, en no dejar las cosas que lleguen al otro como están establecidas. Me parece que esto es uno de los planos muy importantes que el arte y estos hechos traumáticos juegan y dan lugar. Algo así como contrahegemónico, una especie de rebeldía, de darle la voz a los vencidos. Me acuerdo hace unos años, Juan Gabriel Tocatlián, que usaba una expresión cuando, todos estos diagnósticos del mundo en guerra, el mundo en crisis, el mundo en disputa territorial, energética. Él hablaba de una coalición, la alternativa era una coalición de los desprotegidos, de los vencidos, era una coalición mundial de resistencia a ese poder que está oprimiéndonos, ¿no? Algo singular que está bueno contar o tal vez mostrar, que capaz uno se da cuenta, es en lo inexplicable que puede llegar a ser de contar algo de una manera bella, pero que es atroz. Entonces, ¿y qué lográs con esto? A veces cuando vos contás una historia, relatás de un libro de historia los testimonios, y esto a veces es chocante. Digamos, es como que el otro pone una barrera, bloquea y no quiere escuchar este tipo de cosas. En cambio, a través del arte, vos vas penetrando esa barrera que el otro puso y suavemente transmitís ese contenido. Ahora, es como un equilibrio entre la conmoción y la emoción. Entonces, en ese juego vos llegás a mostrar tu realidad. Qué difícil. Es muy difícil. Bueno, ahí venía la pregunta que sigue, era esto, ¿qué puede generar el arte en la gente? O sea, ¿a qué gente se puede llegar mediante el arte y generando qué cosas, ¿no? Sí, el arte, digamos, puede generar además, como arte, puede ser la voz, puede ser la voz de los vulnerados. O sea, pero arranca como algo individual, pero puede generar conciencia colectiva. Entonces, a raíz de eso, digamos, es como que vos escribís versos, esos versos se vuelcan a la calle y desde la calle a una revolución. O sea, imaginemos estas cosas porque han sucedido en la historia. Sí. Entonces, vos mirá cómo uno empieza desde un lugar tan chico como puede ser una mesa, escribiendo, a volcarse en algo como un vox populi. ¿Sabés que hay una experiencia cercana de los últimos año y medio? El movimiento de los indignados. Sí. El movimiento de indignados en España, pero en otros lugares de Europa, surge a través del título de un libro de Stefan Hessel, que es un sobreviviente del Holocausto, muy joven, que después, una vez terminó el Holocausto, él formó parte del equipo interdisciplinar, internacional, que elaboró la Declaración de Derechos Humanos de la ONU. Y bueno, en una entrevista en el 2008-2009, una entrevista corta en la que a él le preguntaban sobre el estado del mundo, el estado de las sociedades del mundo, él hablaba de todas las situaciones, una especie de panfleto de rebelión. El título del libro es Indignez, en francés, Indignez-vous,
bueno, por ese libro que se distribuía en las calles muy barato, un libro de creo que salía 4 o 5 euros, bueno, el nombre del movimiento es a partir de una creación literaria, un panfleto escrito, que en este caso era testimonial de un hombre bueno, que tiene un recorrido enorme, pero sí, eso se vio en un montón de situaciones. Sí, a ver, en esto de decir el arte se ha expresado en cada momento donde ha habido alguna violación a los derechos humanos, en cada momento donde hay violencia, digamos, extrema, en contra de los opresores del poder, en contra de la desigualdad. El arte se ha dedicado, digamos, a dar batallas, digamos, y además el arte es tan osado, digamos, que se atreve a hablar en los momentos en que es inoportuno hacerlo. Y de cosas que nadie quiere hablar. Y hay cosas que nadie quiere hablar ni quiere escuchar. O sea, acá tengamos en cuenta que muchas veces el hombre es capaz de torturar, de matar, de hacer desaparecer, de degradar hasta lo peor, pero no le gusta escuchar, no tolera escuchar lo que hizo. Entonces el arte, dulcemente, a través de, digamos, de una expresión gráfica, a través de las palabras, a través de lo que sea, de una escultura, se ha dedicado a tratar de poner a esta sociedad hipócrita algunas cuestiones sobre la mesa y generar, digamos, ciertos movimientos. Eso es lo que me parece que genera y que es muy interesante del arte, tan apasionante, y creo que cada uno puede hacer algo distinto. Más allá de que a veces dicen que las cosas ya están todas estipuladas, que están hechas, el arte lo que tiene, lo lindo que tiene, la satisfacción que uno puede al crear algo que es único, o sea, es una sensación muy linda, es esto, también generar una batalla. ¿Sabes que ahora que estabas hablando de esto, de lo que me parece de particular que tiene estas creaciones artísticas es que llegan de diferente forma a cada uno y hay como nichos de género? Por ejemplo, yo puedo pensar en libros que cuenten estas atrocidades para niños, para adultos, para mayores. Por ejemplo, pienso en literatura que está al alcance de los chicos, de los jóvenes, y que en los últimos años fueron muy exitosos. Por ejemplo, El niño en pijama a rayas, una novela que se hizo película y que, contando una historia que prácticamente no explicita la vida en los campos de concentración, muy poco y muy tenue, pero genera un shock que es impresionante. Después, por ejemplo, el libro de Ana Frank. El libro de Ana Frank no habla directamente de las matanzas del Holocausto, sino que habla de la vida de una joven recluida intentando salvarse, pero esas manifestaciones llegan más lejos, calan más hondo y yo creo que pueden generar una conciencia a corto, a largo plazo. Y lo que le quería preguntar era, estamos hablando de hoy de poesía, ¿no? Sí. Pero ¿qué otras formas, recién nombrabas, pero qué otras formas de arte masivo o no tan masivo que se te ocurran? O sea, ¿qué hay? ¿Qué viste? ¿Qué conocemos? ¿O que hayamos creado los armenios? ¿O que haya en otros campos? Bueno, a ver, me parece que la pintura también ha sido, digamos, un exponente en este tipo de cosas. Uno obviamente ha seguido o va caminando por espacios que más lo atraen. Los libros tal vez es donde uno se siente más cómodo, pero la pintura ha sido, digamos, una de las cosas donde también Gorki ha sido, por ejemplo, de los armenios, en el dolor que tenía ese hombre, digamos, al hacer sus pinturas, sus obras, digamos, fue espacio para que muchos comenten ese sufrimiento que se notaba. Y que tampoco él pinta explícitamente del genocidio armenio. No, pero digamos, son situaciones personales que después, como te decía, se transforman en algo colectivo, o sea, como que habla en representación de otros.
La música también, o sea, la música es un arte en donde, digamos, vos escuchás una melodía y esa melodía te sitúa en los lugares donde vos querés estar. Obviamente hay una etapa muy grande de la música armenia en donde vos ves melodías tristes. Habla de un proceso grande, digamos, de luto, como de no... Sí, lamento, de desgarro, no festivos, o sea, hoy últimamente, digamos, uno empieza a escuchar, tal vez la diáspora también tiene esto, ¿no? De tal vez siempre meterse en el momento del luto y no dar vuelta atrás, o no cerrar esa página. Ahora, eso también es para, digamos, para hablarlo, para comentarlo, pero últimamente, como te decía antes, empezamos a escuchar ritmos armenios mucho más festivos, como fuera de esta historia que tiene que ver con, como te decía antes, el centenario, el genocidio, pero digamos... El cine, qué sé yo. Sí, en el caso de creo que es el rubro, aparte más masivo, ¿no? Sí. Es el más masivo, porque las novelas o la poesía tal vez tienen un grupo como muy, no selecto, pero restringido. El cine en los últimos años que hubieron películas para tirar al techo, y eso me parece que como para diferentes, nadie puede decir, la sensación que me queda es, nadie puede decir que no sabe qué es el Holocausto, por ejemplo, o en el caso argentino ahora los últimos 10 años está lleno de películas, por suerte, sobre la dictadura militar, de todos los aspectos. Nadie puede decir que no sabe qué pasó o que si algo realmente pasó. En el caso armenio venimos medio flojos, pero hay algunas películas interesantes. Sí, en el caso armenio tiene que ver con esto, con los procesos. Me parece que algo pasa, como hablábamos en su momento, algo pasa que no hay material. O sea, no solamente esto de hablar de que no nos dejan exteriorizarnos, o sea, los lobbies y todo esto. Algo pasa con nosotros en no poder encontrar o no poder generar algún material. Pero hay materiales. Ararat es una película que ha dado vueltas al mundo. Sí. Qué sé yo, hay documentales, pero bueno, tratar de salir del documental testimonial y ir a algo artístico me parece la apuesta que falta. Desafío, sí. Es una buena senda para investigar eso. ¿Por qué tantos años pasados tenemos, por ejemplo, la comunidad de Los Ángeles, que está en el medio del centro cinematográfico del mundo? Sí. Que es poderosísima, no hay grandes creaciones. Tuvimos a Cricri Corian, que es el dueño de la MGM, años el dueño de la MGM, y no hubieron... Había un proyecto de los 40 días de Musadá. Sí, pero que nunca se hizo. No, pero... Bueno, estuvo Mayrik, que creo que es de MGM. Sí, Mayrik, digamos, es también un símbolo. Es una película importante. Sí. Pero bueno, hay una dificultad. Es un tema para investigar. Hay una dificultad. Otra de las cosas que me gustaría hablar es esto de que vos me pasaste unos apuntes de Adorno, en donde él habla de que después de Auschwitz no se puede escribir. O sea, como que ha terminado todo lo bello, o sea, es un momento como un quiebre y que como que obliga o les da una orden a los próximos escritores que no pueden escribir. También creo que había una frase donde los violines, uno que es violinista ya no puede tocar el violín. Una aclaración para los chicos: Adorno Theodor Adorno es un filósofo alemán que creo que para la época del Holocausto él ya estaba viviendo en Estados Unidos, si no me equivoco, después lo chequeamos. Que escribe esta frase y que genera toda una polémica que todavía hoy sigue sin saldarse. Bueno, porque muchos otros la mencionaron. Esto de que se puede generar creación estética, poética, literaria, después de algo que fue... O sea, Auschwitz yo creo que es una marca en Europa y que creo que para el mundo de lo más... creo que como que más atroz que esto no podemos ser. El pueblo alemán, a 200 metros creo que es la lejanía del lugar donde estaban los hornos crematorios de Auschwitz, es el lugar, por ejemplo, donde vivía Goethe, uno de los máximos poetas alemanes, en el centro de la civilización mundial, el lugar que más filósofos, pensadores,
emprendedores del mundo dio, ahí se generó la peor de las matanzas. Yo creo que hay muchos escritores que hablan de un quiebre, Sí. de una bisagra en la historia del mundo en ese hecho. Ahora, yo estoy con los escritores que dicen que después de Auschwitz hay que escribir, pero hay que escribir con una obligación de que nunca más existan, digamos, Auschwitz. Feynman habla de nunca más es más. Yo creo que cada uno con su pequeño aporte habla de nunca más genocidios armenios, pero suceden. O sea, si uno no hubiese escrito después de Auschwitz, la humanidad, el terror no terminó. O sea, existieron las dictaduras, existe África, existió, digamos, la guerra de la Yugoslavia, existe lo que estamos viendo ahora en el Cáucaso. O sea, esto existe. Entonces, si nosotros nos quedamos congelados en el tiempo pensando que el terror, ¿qué hacemos con el terror? Tenemos que luchar contra el terror. O sea, el silencio me parece que no es una respuesta. Quería comentar esto porque venía a una charla que tuvimos nosotros y que estuvo bueno el aporte que me hizo Juan con el material. Fue muy interesante. Lo de Feynman es muy interesante. Sí, lo vamos a dar para que lo lean, el artículo. Yo te traje algunos materiales. ¿Sí? ¿Algo? Dale. Un poco es como un surtido de escritores que cada uno habla de su realidad. Y tiene que ver con esto, con una poesía que es una bandera de lucha, que es una bandera de protesta, que tiene que ver con los derechos humanos. No quiero hacer esto un espacio literario, pero Ana Arzumanian, en su libro El abogadero, exalumna de Germián, protagonizó un documental recientemente, en donde se filmó en el colegio y después fueron a Armenia. Y bueno, ella dice, obviamente girando alrededor del genocidio, en un capítulo que tiene que ver con su abuela, ya les voy a decir el título. Ella, la nunca hija, se llama el capítulo, y dice: pretendías engañarlos, te guardaste los pechos debajo de la camisa larga, las caderas bajo un bombachón, te calzaste los zapatos de tu hermano. Querías escapar, huías, pero te cortaron el paso. Juraron por su sangre regar con semen la tierra desquiciada, y te atraparon. No creían en el empuje de tus nalgas, en el acabamiento del pubis, que inagotable postergabas. Sigue, pero Ana tiene una escritura fuerte, habla en este caso, obviamente, de una violación o de un proyecto de violación de una mujer armenia en el momento del genocidio. Esto es la realidad, o sea, esto es lo que le pasaba. Testimonio. Es un testimonio, pero con un lenguaje precioso, pero habla de una cruda realidad. Hellman, Juan Hellman, poeta argentino de los más grandes. Sí. Ahora hace poquito recibió el premio Cervantes. Sí. Así que está ahí, es el número uno, creo que en el momento, de los poetas argentinos. Hellman ha hablado de la dictadura, pero es un hombre que, digamos, enarbola luchas. Otras causas. Totalmente, transversal en todo sentido. Y en este caso se llama Niños Corea 1952. Y dice: esto que tengo de niño fundamental se me revela, quiere llorar en los rincones, desgarrarse, la frente, la mejilla, olvidar el cuaderno donde dice mamá con letras tiernas y hay una dulce vaca de 3 patas. Hermanitos, qué luca perseguida la vuestra, y cómo duele aprender a contar por bombarderos y el cielo de pizarra. Cómo duele, hermanitos, saberse de memoria la H de hambre, y saberse la muerte de memoria, y saberse a los yanquis de odio puro. Cómo duele, hermanitos. Esto de ponerse
en el lugar de la víctima, me parece que, y esto que decíamos de ser la voz de la víctima, y esto de tratar de llegar a lugares donde tal vez nosotros, si no leemos a Juan Gelman, o no leemos la historia de la humanidad, no sabemos lo que pasó en Corea. Como una vía distinta al conocimiento de algunas causas. Hubo otros, se me ocurre, recién te contaba, Cortázar, que en los 70 él tomó la bandera de Nicaragua, de la lucha contra las dictaduras en América Latina, desde París y desde su lugar, él bombardeaba, ya no escribía otra cosa que no fuera una literatura comprometida, digamos. No lo voy a leer, voy a recomendar a Francisco Ubrondo. Paco, más conocido como Paco Ubrondo. Sí, es un artista en donde, digamos, si uno quiere leer desde el lugar, digamos, del momento, digamos, de la dictadura, fue un luchador, un militante, pero escritor. Esa conjunción para el que, digamos, milita y para el que le gusta el arte es perfecta, porque está apasionado en su militancia, en su lucha, pero es apasionado en el arte. Entonces es un material en donde en cada uno de sus versos habla de diferentes momentos de su militancia. O sea, ahí hay una... Disculpa que justo dijiste esto de la relación entre creación artística, en este caso poética, y política. ¿Sí? Justo te contaba que estuve leyendo, que soy medio fanático de este autor, que se llama Darwish, que es de origen palestino, que murió hace un par de años, y tengo una pregunta, pero antes que quiero leer esto que es el libro de poesía que se llama Desde Palestina, que lo prologa Juan Goytisolo, que no sé si es premio Nobel de literatura, pero Me parece que... sí, ¿no? Es premio Nobel de literatura, que todavía vive, es español, y que hace el prólogo del libro. Y bueno, después de, digamos, presentar a Darwish en un marco de ser, siendo árabe, siendo palestino, viviendo recluido en Palestina en los últimos años de su vida, Darwish no pudo salir de ahí. Él se pregunta esto, este contexto y esta situación de los árabes en Palestina. ¿Y se permite acaso a los poetas y escritores palestinos otra temática que la evocación obsesiva de la diáspora y humillación de sus hermanos y la defensa de una causa por la que contra toda esperanza inmediata militar? Y entonces te pregunto, ¿se puede escribir poesía sin hacer política? Digamos, ¿se puede escribir literatura, en este caso poesía, sin comprometerse con una causa? ¿Se puede ser meramente estético? Tal vez, o sea, es un debate de la literatura. Sí, es un debate. Ahora, desde mi lugar no. O sea, desde mi lugar es muy difícil, si no sos un militante, escribir y sentir cada causa. Lo que yo te contaba la otra vez cuando hablábamos del libro, de mi libro, es el perder el egoísmo. Cuando uno escribe sobre una causa, en este caso lo que me motivó fue el tema del genocidio armenio, tuve la necesidad de escribir sobre otras causas. O sea, escribir sobre la dictadura militar, escribir sobre los pueblos originarios. Tiene que ver, obviamente, lo que te afecta es el lugar, el entorno donde vivís. Es muy difícil que yo, tal vez, como Gelman, en donde es un hombre que se supone que ha cruzado todo tipo de límites, escriba sobre Corea. Pero ¿por qué no? O sea, un militante, ¿por qué no escribir sobre Cuba? O sea, ¿por qué no escribir sobre lo que pasa en las calles de Europa, la marginalidad? O sea, yo creo que está muy ligado, por lo menos desde mi visión, la militancia. La militancia tiene que ver con hacer política. O sea, todos hacemos política de alguna manera. La militancia tiene que ver con la voluntad y el compromiso que uno le pone a esas cosas. La política, vos podés tener una política
totalmente diferente a algo que tenga que ver con los derechos humanos o accionar o generar algo. Ahora, la militancia tiene que ver con un compromiso que te has puesto y una meta y un objetivo que, bueno, para mí en este caso el arte es una de las herramientas y de las más importantes. Bueno, y yo les voy a mandar por intermedio de Juan algunas frases que escribí que tienen que ver con este comentario como pequeños disparadores por si, digamos, lo quieren utilizar para algún trabajo o para encabezar o desde ahí escribir, digamos, algún pensamiento. Para inspirar a los compañeros y compañeras. Motivar, cosas que puedan motivar. Siempre es bueno, siempre cuando uno lee a otro, lo motiva para generar algo. Borges decía algo así, si querés escribir un libro tenés que leer mil. O sea, leer 1000 para escribir uno. Sí. Si ellos tienen que escribir una monografía, hay que leer, no diría 1000 monografías, pero... No, pero es muy interesante porque te abre, digamos, uno tiene, digamos, cierta formación, cierto plano, cierto enfoque sobre las cosas. Leer, digamos, a mucha gente, a distintos pensadores, a escritores, diarios, lo que sea. Leer te da una apertura que es muy interesante. Podés coincidir o no. Es más, a veces es bueno leer a alguien que dice lo contrario a lo que vos pensás, porque eso te ayuda a encontrar otros fundamentos. A ponerte en el lugar de otros, saber argumentar y, Seguro. Y ver qué puntos flojos tiene tu Seguro. La lectura, digamos, sobre lo mismo, digamos, coincidir siempre, dicen, y estoy de acuerdo en eso, no es bueno. O sea, el disentir te ayuda a superarte muchísimo. Y en este caso, leer a otras personas te ayuda a empezar a encontrar otro nivel de pensamiento en donde tal vez uno solo es redundante y nunca pasa. O sea, cuando vos te quedás cerrado en lo que vos conoces, nunca pasás de nivel. En este caso, cuando haces una apertura, lees diferentes autores o en lo que sea, en lo que uno se dedique, creo que uno pasa a un nivel superior que, digamos, es como que a uno lo llena. ¿Sabes que tengo una pregunta más que tal vez en nuestra línea de lo que fue esta conversación iba antes, pero la traigo ahora? Los chicos las chicas van a leer un pequeño fragmento de un libro de Semprún, que Jorge Semprún era un militante comunista español que, estando en Francia, porque ya de España había huido tras la guerra civil, es capturado y es llevado a un campo de concentración nazi, no me acuerdo si era, creo que es Buchenwald el campo, y él escribe este libro, que bueno, igual lo van a leer, pero plantea una cuestión de escribir, contar o vivir. Y hay una novela que es muy linda, que es una novela testimonial, que se llama La casa de los conejos, que escribe Laura Alcoba, que es una chica que ahora tiene, creo que 40 años, 42 años, que en el año 75, que es en el momento que transcurre la historia, tenía 7 años y vivía en una casa con su madre y otros militantes montoneros. Bueno, la novela es muy interesante, pero traje porque trasladando la visión de nosotros descendientes de sobrevivientes, que le estamos dando voz a los sobrevivientes, o Hellman contando de los coreanos. ¿Qué pasa con el que es directamente el testimonio de primera mano? Entonces, Laura Alcoba, en la primera página del libro, que cuenta cómo fue que se volvió a encontrar con el tema 30 y pico años después, y cuenta por qué va a escribir el libro, ¿no? Entonces dice: pero antes de comenzar esta pequeña historia, quisiera hacerte una última confesión, que si al fin hago este esfuerzo de memoria para hablar de la Argentina de los montoneros, de la dictadura y del terror, desde la altura de una niña que fui, no es tanto por recordar como por ver si consigo al cabo de una vez olvidar un poco. Entonces, bueno, Semprún dice, es hablar, escribir, contar o vivir. Laura Alcoba dice, voy a contar para, por una vez, cerrar, olvidar un poco. ¿Por qué crees vos que
nuestros abuelos, nuestros padres no pudieron hacer esto que en este caso estás haciendo vos, que hace Ana, que también es tercera generación, que podemos hacer nosotros. ¿Por qué ellos no pudieron o no lo hicieron? Tiene que ver, son procesos personales, no haber cerrado, digamos, el luto, no poder haberse alejado del hecho, o sea, esto de subirse a un estrado y poder ver las cosas panorámicas, estar muy adentro y no ver cómo se podría aportar desde este tipo de espacios o este tipo de material o generar algo así, cómo podía haber aportado a la causa. Yo creo que, hablo también cuando hablábamos nosotros sobre esto, de un egoísmo, o sea, estar muy cerrados en lo que nos pasó y no generar algo para que eso sirva a otros, para la experiencia que nosotros tuvimos sea un aporte a que esto de nunca más suceda. Me parece que costó mucho, por lo menos a las generaciones anteriores nuestras. Hay escritores, obviamente. Yo acá traje un libro que tiene que ver con poetas armenios que estaban muriendo, o sea, fueron de los intelectuales que apresaron en el 15 y desaparecieron, o sea, murieron, y ellos eran poetas, escribían la realidad. Siempre hay, digamos, testimonios de ello. Traje algunos después, o sea, se los pasarás a los chicos de Auschwitz, que escribían mientras les estaba pasando, iban a morir, sabían que iban a morir, pero me parece que tiene que ver con procesos no cerrados. Y todavía el tema de la negación en la cuestión armenia, esto influye en el día a día, tener que volver a hacer testimonio de lo que pasó. En la clandestinidad, o sea, seguís estando, lo que sufriste seguís estando en un estrado, teniendo que generar las pruebas para que te crean de que esto existió. O sea, no es que el rol está desde el lado del que es el responsable y tiene que decir por qué lo hizo, o que ya está acusado y tiene que asumir el delito cometido. La carga de la prueba, dirían los abogados. La carga de la prueba está todavía en la víctima. Y nosotros en este proceso todavía estamos tratando de sacarnos la ropa de víctima, mostrando los muertos, mostrando los cuerpos y tratar de pasar a otro estadio. Ahora, Ana muchas veces dice esto de dejar de ser víctima, ponernos en otro rol, generar culturalmente otras cosas. Ahora, qué difícil que es, desde mi punto de vista, hasta que la justicia no dé respuestas a esto, es muy difícil cortar ese hilo. O sea, necesitamos, por lo menos en la cuestión armenia y en la dictadura también, o sea, recientemente estos juicios que se están dando, es importantísimo. O sea, porque esto, ¿qué hizo? Los juicios que se dieron en esta época hizo que los jóvenes, que hoy tienen 30 años, 20 años, sepan lo que pasó, los hechos que pasaron, porque los libros de historia no hablaban de esto. Los libros de historia hablaban de subversión, de guerrilla, no hablaba de casos individuales, no hablaba de hijos que perdieron a sus padres, como esta película, no hablaba de padres que buscan a sus nietos, no hablaba de esa realidad, de la calle, de lo que pasó. Entonces me parece que desde siempre, desde el lugar donde vos lo veas, puede servirte, como dice la escritora, para cerrar una historia y pasar, porque también tenés que pasar. O sea, esto de escribir no siempre desde el pesimismo. Está bueno escribir algo bello, desde algún aire, está bien, un aire de lucha. Estamos vivos más que... Sin duda estamos vivos, por eso escribimos. Sin duda estamos vivos, o sea, esto también de escribir cosas de muerte, pero desde el arte es vida. Entonces, vos hablás... ya el hecho artístico es una muestra de vida. Una creación es vida. Entonces, desde el arte vos hablás de la muerte, reivindicás,
pero nunca te olvides del futuro y de la vida, esto sin duda, si no seríamos como que nos estamos clavando puñales todo el tiempo, y no es la idea, pero sí tratar de volver y mostrar lo que fue, para sensibilizar, porque esto como que todo el tiempo uno genera, hay una programación sobre el odio, esto digamos todo el tiempo el mensaje es ese, desprogramar eso, sensibilizar que nos va a ayudar a tal vez a ligarnos al otro, al conocer, al querer interiorizarnos qué le pasa al otro, y no ser tan individualistas, tan egoístas. Por eso digo, a veces correrse de lo que habitualmente te dicen, de lo frío, de lo vacío. El contenido, digamos, con sentimientos es como que te deja caminar de otra manera la vida. Y una más, digamos, vos, en el caso de tu libro, que los chicos les vamos a dar algunos poemas para que lean, vos le estás dando, digamos, estás tomando la voz de alguien en particular, digamos, ¿quién te contó a vos, digamos, cómo, o estás armando una historia a partir de retazos de historia, o tuviste un abuelo, una abuela, una tía, que hay un abuelo, tío abuelo, sí. O Guiragós, puede ser, no, No. que está citado en el libro, pero ¿quién fue que te nutrió de historias? Bueno, yo, digamos, conocí a dos de mis abuelos, y los que murieron fueron sus familiares. Ellos quedaron solos, mis abuelos, ¿sí? Que son los paternos. Pero yo escuché la historia a través de mi papá, no de mis abuelos. Mis abuelos hablaban en turco, casi todo, y conmigo teníamos una relación y una transmisión muy corta. O sea, ellos murieron también, eran grandes, yo soy el más chico del hijo más chico. O sea, mi papá es el más chico de la familia y mi mamá también. Entonces, exacto. Entonces, estoy hablando de mi papá tiene 77 años ya. Entonces, estamos hablando de mi abuelo que hoy tendría 100 y pico de años. Yo escuché la transmisión de mis padres, pero también escuché otras historias. Y lo que traté de hacer con el libro es ser mucha gente, diferentes personas, ser una mujer, una madre, traté de ser una madre, traté de ser una niña, traté de ser un bebé. O sea, todas esas sensaciones de perder a sus padres, de perder, digamos, de sufrirlo en el cuerpo, una mujer, como contaba Ana, lo siente en su cuerpo. O sea, la violación, el degeneramiento que el hombre puede llegar a ser. Claro, en el libro yo te contaba antes que lo leí todo, yo había leído algunas cosas y lo leí anoche de un saque y te notaba que por momentos eras vos, por momentos vos, o sea, el narrador era otro, sí. Por momentos era una tercera persona o volvías y está eso, me contabas lo de la división de capítulos. Por momentos vos sos una persona, por momentos sos otro. Eso, digamos, fue una manera, una técnica de tratar de escribirlo y tratar de ayudar al que lo lea, al lector, en ponerse en los distintos lugares. Qué sé yo, la verdad es interesante pasar por todo ese proceso, por el proceso de escribir, lo sabes muy bien. Sí. Y es bárbaro, digamos, también sentir las críticas del otro sobre lo que escribió uno. Pero bueno, yo invito a todos a animarse a escribir lo que sea. Es una sensación muy buena. Buenísimo. Bueno, ¿algo más querías hacer? No, simplemente, bueno, desearles suerte a los chicos que están terminando. Y bueno, ojalá esto ayude a abrir algún otro panorama, algo sí, que el panorama sea amplio. No todo, digamos, uno puede ser militante desde diferentes lugares. No solo, digamos, el recorrer el camino político de los partidos políticos, que sin duda puede ser, digamos, también paralelo a esto, pero hay lugares, hay espacios para explotar que a uno también lo llenan.
O sea, tal vez en la política uno como que hoy escucha esto de las instituciones que están, digamos, que no existen y que están vulneradas y que luchamos por instalar la democracia. Desde estos lugares también se colabora para ello. Por supuesto. Y además te llena, es algo como que gratificante. Bueno, buenísimo. Bueno, gracias, suerte y ojalá que, bueno, hagan bien las cosas.